Tenía 35 años. Era el gitano más temido de toda Andalucía y acababa de recibir a una joven de 18 años como pago de una deuda. Ella llegó a su casa esperando ser tratada como esclava, pero lo que ocurrió en la primera noche lo cambió todo. Y lo que descubrió sobre él 6 meses después casi les costó la vida a los dos. Esta es una historia real del siglo XIX que te hará cuestionar todo sobre el amor, el poder y el destino. Quédate hasta el final porque el giro te pondrá la piel de gallina. Dale like si ya estás intrigado y comenta desde qué país nos estás viendo. El viento de octubre arrastraba las hojas secas por las calles empedradas de Sevilla, como si llevara consigo los susurros de destinos que estaban a punto de cambiar para siempre. En el barrio de Triana, donde los gitanos habían echado raíces desde tiempos inmemoriales, el aire olía a incienso, a cuero trabajado y a las especias que llegaban del puerto. Catalina Herrera apretó el chal contra sus hombros mientras observaba a su padre caminar de un lado a otro en la pequeña habitación. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes descascaradas, como si fueran fantasmas burlándose de su desgracia. «Papá, tiene que haber otra manera», murmuró con voz temblorosa, aunque en el fondo sabía que no la había. Joaquín Herrera se detuvo frente a la ventana, contemplando las estrellas que parecían brillar con menos intensidad esa noche. Sus manos, curtidas por años de trabajo en el puerto, temblaban ligeramente. Había sido un hombre orgulloso una vez, respetado entre los suyos. Pero el juego había sido su perdición y ahora... 3 años, Catalina, dijo sin voltear a mirarla. 3 años trabajando para él, y la deuda quedará saldada. ¿Y si no regreso?, preguntó ella, aunque conocía la respuesta. Su padre finalmente se giró. Sus ojos, del mismo verde esmeralda que los de ella, estaban llenos de una tristeza que parecía haber envejecido décadas en una sola noche. «Regresarás, hija mía. Los Herreras siempre cumplimos nuestra palabra». Un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. 3 golpes, una pausa, 2 más. Era la señal. Joaquín abrió la puerta lentamente, y la figura imponente de Dante Montoya se recortó contra la oscuridad de la noche. El gitano más temido y respetado de toda Andalucía no necesitaba alzar la voz para imponer su presencia. Su silencio era más elocuente que 1000 palabras. «Herrera», dijo con voz grave, sus ojos oscuros escrutando el interior de la humilde vivienda. «Don Dante», Joaquín bajó la cabeza en señal de respeto. «Mi hija está lista». Catalina se incorporó lentamente, con la dignidad que su abuela le había enseñado. A los 18 años, poseía una belleza que trascendía lo físico. Era la gracia en cada movimiento, la inteligencia chispeando en sus ojos, la fortaleza heredada de generaciones de mujeres que habían sobrevivido a todo tipo de adversidades. Dante Montoya la observó en silencio durante largos segundos. Había esperado encontrar a una niña llorosa, tal vez rebelde. En cambio, se topó con una mujer que lo miraba directamente a los ojos, sin desafío pero sin sumisión. «¿Entiendes los términos del acuerdo?», le preguntó directamente a ella, ignorando por completo al padre. «Entiendo que mi padre le debe 500 pesetas de oro», respondió Catalina con voz clara. «Entiendo que trabajaré en su casa hasta saldar esa deuda. Entiendo que mi honor y el de mi familia dependen de que cumpla mi palabra». Una sonrisa apenas perceptible cruzó los labios de Dante. «Interesante. Recoge tus cosas. Nos vamos ahora». «¿Ahora?». Joaquín dio un paso adelante. «Pero es muy tarde, don Dante. Tal vez mañana». La mirada que Dante le dirigió fue suficiente para que el hombre retrocediera. El gitano había construido su imperio no solo con astucia y coraje, sino también con la capacidad de infundir respeto y, cuando era necesario, miedo. «La deuda se contrae esta noche, Herrera. El pago comienza ahora». Catalina se dirigió al pequeño baúl donde guardaba sus pocas pertenencias. Su vestido de domingo, el collar de cuentas que había sido de su madre, el libro de poemas que había aprendido a leer en secreto, y el pequeño crucifijo que siempre llevaba al cuello. Todo cabía en un atillo que podía cargar con una sola mano. Al pasar junto a su padre, él la tomó del brazo suavemente. «Perdóname», susurró.
Ya lo hice, papá, respondió ella besando su mejilla. Cuídese. Dante observó el intercambio sin mostrar emoción alguna, pero algo en su interior se removió ligeramente. Había visto muchas transacciones similares a lo largo de los años. Padres entregando hijos por deudas, hermanos vendiéndose para salvar a la familia. Siempre había lágrimas, súplicas, dramatismo. Esta vez era diferente. Vamos, dijo y salió de la casa sin mirar atrás. Catalina lo siguió por las calles serpenteantes de Triana. Sus pasos resonaban en el silencio de la madrugada, marcando el ritmo de su nueva vida. A cada paso que daba alejándose de su hogar, sentía como si una parte de ella se quedara atrás, pero también como si algo nuevo estuviera naciendo en su interior. La casa de Dante Montoya se alzaba al final de una calle estrecha, como un palacio surgido de un cuento. Era una construcción de 2 plantas, con balcones de hierro forjado y un patio interior que se adivinaba lleno de vida, incluso en la oscuridad. Las ventanas del primer piso estaban iluminadas, sugiriendo que la vida nocturna de su nuevo señor apenas comenzaba. «Esperarás aquí», dijo Dante señalando un banco de piedra en el patio. «Mañana recibirás tus instrucciones». Se dirigió hacia la escalera que llevaba al primer piso, pero se detuvo a mitad de camino. «Una cosa más, Catalina Herrera». Su voz resonó en la quietud del patio. «En esta casa no hay lugar para lágrimas ni lamentaciones. Si no puedes con la carga que tu padre puso sobre tus hombros, es mejor que lo sepamos desde ahora». Ella alzó la barbilla, y en la penumbra, sus ojos verdes brillaron con una determinación que sorprendió incluso a Dante. «No habrá lágrimas, don Dante. Los Herrera pagamos nuestras deudas». El gitano subió el resto de los escalones sin decir palabra más, pero por primera vez en años sintió algo parecido a la curiosidad. Esta mujer no sería como las otras, y eso, de alguna manera que no lograba comprender aún, lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Catalina se sentó en el banco de piedra, envuelta en la oscuridad y el silencio. Las estrellas, que desde la casa de su padre habían parecido apagadas, ahora brillaban con renovada intensidad sobre su cabeza, como si el universo le estuviera diciendo que su historia apenas comenzaba. ¿Qué clase de hombre era Dante Montoya? ¿Qué secretos guardaba esa casa que ahora sería su prisión y su hogar? Y más importante aún, ¿tendría la fortaleza suficiente para sobrevivir a los próximos 3 años sin perder su alma en el proceso? Las respuestas llegarían con el amanecer, junto con una nueva vida que prometía ser tan desafiante como incierta. Los primeros rayos del sol se filtraron a través de las ramas del naranjo que crecía en el centro del patio, despertando a Catalina con suavidad. Por un momento, en esa frontera entre el sueño y la vigilia, olvidó dónde estaba. El aroma de las flores de azahar la envolvía como un abrazo matutino, y el canto de los pájaros creaba una melodía que parecía prometerle que todo estaría bien. Pero la realidad no tardó en imponerse. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo, protestando por haber pasado la noche en el banco de piedra. Su vestido estaba arrugado, y mechones de su cabello castaño se habían escapado de la trenza. Aún así, mantuvo la compostura. Su abuela siempre decía que una mujer gitana podía encontrarse en el infierno mismo y aún así caminar con la cabeza en alto. «Veo que sobreviviste a tu primera noche». La voz profunda la sobresaltó. Dante Montoya bajaba por la escalera, completamente vestido y arreglado, como si llevara horas despierto. Vestía un traje oscuro de corte impecable, y su cabello negro estaba peinado hacia atrás, revelando unos rasgos que habrían sido hermosos de no ser por la dureza que emanaba de cada línea de su rostro. «Buenos días, don Dante», respondió Catalina, poniéndose de pie y alisando su falda. Él la estudió con esos ojos oscuros que parecían capaces de leer pensamientos. A la luz del día pudo apreciar mejor su figura. Era alta para ser mujer, con curvas suaves pero definidas, y poseía esa gracia natural que no se podía enseñar ni comprar. Pero lo que más llamaba su atención eran sus ojos, verdes como las esmeraldas, llenos de una inteligencia que prometía complicaciones. «Esperanza te mostrará tus obligaciones», dijo, señalando hacia una puerta que daba al interior de la casa. «Trabajarás de sol a sol 6 días a la semana».
El domingo podrás descansar, pero no saldrás de esta propiedad sin mi permiso. ¿Entendido? Una cosa más. Se acercó lo suficiente como para que ella pudiera percibir su aroma, una mezcla de tabaco, cuero y algo más, algo peligrosamente masculino. No intentes escapar, no porque te persiga, sino porque no hay lugar en toda Andalucía donde puedas esconderte de mí. Y las consecuencias para tu padre serían desafortunadas. Catalina sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, pero no retrocedió. No soy una cobarde, don Dante. Cuando doy mi palabra la cumplo. Eso espero. Una mujer mayor apareció en la puerta que Dante había señalado. Era robusta, con el cabello gris recogido en un moño severo y un delantal inmaculado. Sus ojos, aunque duros, no eran crueles. «Esta es Esperanza», dijo Dante. «Ella dirige esta casa. Sus órdenes son mis órdenes». Esperanza se acercó con paso firme, evaluando a Catalina con la mirada experimentada de quien había visto todo tipo de sirvientas llegar y marcharse. «Ven conmigo, muchacha. Tienes mucho que aprender». Dante se dirigió hacia la salida, pero se detuvo junto a Catalina. «Tu padre tenía razón en una cosa», murmuró, lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera oírlo. «Eres hermosa, pero la belleza sin cerebro es inútil. Y la belleza con demasiado cerebro es peligrosa. Espero que sepas en qué categoría encajas». Sin esperar respuesta, salió del patio, dejando tras de sí el eco de sus pasos y una Catalina que se preguntaba si acababa de recibir un cumplido o una amenaza. «No le hagas caso», dijo Esperanza acercándose. «El señor Dante dice cosas para probar a la gente. Ven, necesitas un baño y ropa limpia». Mientras seguía a Esperanza, a través de pasillos adornados con azulejos moriscos y tapices de colores vibrantes, Catalina no podía dejar de admirar la belleza de la casa. Era evidente que Dante Montoya había prosperado considerablemente. Las habitaciones que entreveía estaban amuebladas, con gusto exquisito, muebles de madera tallada, alfombras persas y obras de arte que hablaban de un hombre culto y refinado. «¿Hace mucho que trabaja para él?», preguntó Catalina mientras Esperanza la conducía a una habitación pequeña pero cómoda en la planta baja. «20 años», respondió la mujer mayor, preparando agua tibia en una palangana. «Llegué aquí cuando no era más que una niña asustada como tú». «¿También por una deuda?». Esperanza se detuvo, sus manos suspendidas sobre la toalla que estaba doblando. «Por algo peor». «Mi padre intentó estafar al señor Dante. En lugar de destruir a toda mi familia, como podría haber hecho, me ofreció trabajo. Me dio una oportunidad de redimirme». «¿Y lo hizo?». «¿Se redimió?». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Esperanza. «Esa es una pregunta que solo el tiempo puede responder, niña». Durante las siguientes horas, Catalina aprendió sobre su nueva vida. Sus responsabilidades incluían la limpieza de las habitaciones principales, el cuidado de la ropa del señor Dante y ayudar en la cocina cuando fuera necesario. La casa, descubrió, tenía también otros empleados. Miguel, el hombre que se encargaba de los caballos y el jardín. Carmen, una muchacha de su edad que trabajaba principalmente en la cocina. Y ocasionalmente, hombres que venían a reunirse con Dante para asuntos de negocios que nadie mencionaba en voz alta. «¿De qué clase de negocios tiene don Dante?», preguntó Catalina mientras aprendía a doblar las camisas de lino fino. «Los suyos», respondió Esperanza secamente. «Y si eres inteligente no harás más preguntas sobre eso». Al caer la tarde, Catalina había conseguido establecer una rutina básica. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se adaptaron rápidamente a las nuevas tareas. Pero lo que no podía controlar era la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que oía los pasos de Dante en el piso superior. Estaba sacudiendo el polvo de la biblioteca cuando él regresó. Lo oyó entrar por la puerta principal, el sonido de sus botas sobre las baldosas resonando por toda la casa. Instintivamente se ocultó entre las estanterías, sin saber muy bien por qué. Dante entró en la biblioteca pocos minutos después, aflojándose la corbata con un gesto que reveló la tensión acumulada durante el día.
Se dirigió directamente al escritorio de caoba y sirvió una copa de brandy de una botella que mantenía allí. Catalina contuvo la respiración, esperando que no la descubriera. Pero cuando él se giró, sus ojos se encontraron directamente con los de ella. ¿Espiando ya el primer día?, preguntó, pero su voz no sonaba molesta, sino más bien divertida. Yo estaba limpiando, tartamudeó Catalina, saliendo de su escondite con las mejillas ardiendo. No quería interrumpir. Dante tomó un sorbo de su brandy, observándola por encima del borde de la copa. ¿Sabes leer? La pregunta la sorprendió. «Ah, sí, señor. Mi madre me enseñó antes de...» Se detuvo, no queriendo hablar de temas dolorosos. «¿Antes de qué?» «Antes de quedarse sin vida», terminó suavemente. Dante asintió, como si entendiera ese tipo de pérdidas. «Puedes limpiar aquí cuando yo esté presente», dijo finalmente. «Pero si tocas alguno de mis libros sin permiso, habrá consecuencias». «No lo haré, don Dante». Él se acercó a ella lentamente, y Catalina tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder. Había algo magnético en su presencia, algo que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. «¿Por qué no me tienes miedo?», preguntó estudiando su rostro. ¿Debería tenerle miedo? Toda persona cuerda me teme un poco. Catalina lo miró directamente a los ojos, esos ojos oscuros que parecían guardar 1000 secretos. Entonces tal vez no soy tan cuerda como pensaba. Por primera vez desde que lo conocía, Dante Montoya sonrió. No fue una sonrisa completa, apenas una curvatura en la comisura de sus labios, pero fue suficiente para transformar completamente su rostro. Por un momento, Catalina pudo vislumbrar al hombre que se ocultaba detrás de la máscara de dureza. «Termine aquí y vete a cenar», dijo volviendo a su escritorio. «Mañana comenzaremos con tu verdadero entrenamiento». ¿Entrenamiento? Una mujer que trabaja en mi casa debe saber más que limpiar y cocinar. Debe saber cómo comportarse, cómo hablar, cómo moverse en ciertos círculos sociales. Si vas a representar mi casa de alguna manera, no puedes hacerlo como una campesina». Catalina sintió una mezcla de emoción y aprensión. ¿Qué estaba planeando exactamente? ¿Por qué haría eso por mí? Dante levantó la vista de los papeles que había comenzado a revisar. «Porque tu padre no me debe solo dinero, Catalina. Me debe un favor, y aún no he decidido cuál va a ser». La forma en que pronunció su nombre, con esa voz profunda y ligeramente áspera, hizo que algo se removiera en su interior. Era la primera vez que la llamaba por su nombre, y sonó diferente en sus labios que en los de cualquier otra persona. «Buenas noches, don Dante», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. «¿Catalina?» Ella se detuvo sin volverse. «Mañana ponte el vestido azul que Esperanza puso en tu habitación y déjate el cabello suelto». Cuando finalmente salió de la biblioteca, Catalina tenía el corazón latiendo, tan fuerte que estaba segura de que se podría oír por toda la casa. ¿Qué estaba pasando? ¿Y por qué la simple idea de complacerlo la llenaba de una emoción que no sabía cómo nombrar? Esa noche, mientras se cepillaba el cabello frente al pequeño espejo de su habitación, no pudo evitar preguntarse qué vería Dante Montoya cuando la mirara. ¿Una sirviente más? ¿Una deuda que cobrar? ¿O algo completamente diferente? El vestido azul colgaba del armario, como una promesa silenciosa de que mañana traería respuestas, o tal vez solo más preguntas. El vestido azul era más hermoso de lo que Catalina había imaginado. La tela de seda susurraba con cada movimiento, y el corte, aunque modesto, realzaba su figura de una manera que la hacía sentir como una mujer completamente diferente. Se había dejado el cabello suelto, como Dante había pedido, y las hondas castañas caían sobre sus hombros como una cascada dorada, bajo la luz del sol matutino. Esperanza la había observado arreglarse con una expresión indescifrable. «Ten cuidado, niña», le había dicho mientras le ajustaba los pliegues de la falda. «El señor Dante es un hombre complejo. No confunda sus atenciones con algo que no son». Pero mientras Catalina se dirigía al despacho donde Dante la esperaba, no podía evitar sentir que algo estaba cambiando. No solo en su apariencia externa, sino en algo más profundo, en la forma en que se veía a sí misma.
Dante estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, contemplando el jardín con una copa de café en la mano. Al oírla, se giró lentamente, y por un momento, su expresión mostró una sorpresa genuina que no pudo ocultar. «Siéntate», dijo finalmente, señalando una silla frente a su escritorio. Catalina obedeció, consciente de cómo sus ojos la seguían mientras se acomodaba. Había algo diferente en la forma en que la miraba hoy, algo que hacía que su pulso se acelerara. «Durante los próximos 3 años», comenzó Dante, rodeando el escritorio para sentarse frente a ella. «Ocasionalmente necesitaré que me acompañes a ciertos eventos sociales. Reuniones de negocios, cenas, bailes, lugares donde la presencia de una dama refinada es no solo esperada, sino necesaria». «¿Yo? Pero señor, yo no soy una dama refinada. Soy solo». «Eres exactamente lo que yo decida que eres», la interrumpió con suavidad, pero con firmeza. «Y he decidido que serás mi acompañante cuando la situación lo requiera». Catalina sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «No entiendo». «¿Por qué yo?» «Seguramente hay mujeres de su clase social que...» «Las hay», admitió Dante. «Pero ninguna me debe lo que tú me debes. Ninguna tiene razones para ser completamente leal. Y ninguna...» Hizo una pausa, estudiando su rostro. «Ninguna posee tu particular combinación de belleza e inteligencia». El cumplido la tomó desprevenida, enviando una oleada de calor a sus mejillas. «¿Y qué gana usted con esto?» Dante sonrió, esa sonrisa enigmática que comenzaba a reconocer. Flexibilidad, control y tal vez entretenimiento. Se levantó y comenzó a caminar alrededor de su silla, como un depredador estudiando a su presa. «Camina hacia la puerta», le ordenó. «Disculpe». «Levántate y camina hacia la puerta como lo harías normalmente». Confundida pero obediente, Catalina se puso de pie y caminó hacia la puerta. Podía sentir sus ojos en cada movimiento, analizando, evaluando. «Para», dijo cuando ella llegó a la puerta. «Ahora regresa, pero esta vez. Imagina que eres la mujer más elegante de Sevilla entrando a un salón lleno de nobles que esperan impresionarte». Catalina se giró, alzó la barbilla y comenzó a caminar con pasos más lentos y deliberados. Instintivamente, permitió que la gracia natural, que había heredado de su madre, gitana, fluyera a través de cada movimiento. Dante la observó con creciente interés. Había algo en ella, una dignidad innata que no se podía enseñar. Era salvaje y refinada a la vez, como un diamante en bruto que solo necesitaba un poco de pulimento para brillar con luz propia. «Mejor», admitió cuando ella se detuvo frente a él, «pero necesitas trabajar en tu postura. Los hombros hacia atrás, pero relajados. La cabeza alta, pero no arrogante». Se acercó a ella y sin avisar, puso sus manos en sus hombros para ajustar su postura. El contacto fue como una descarga eléctrica que los atravesó a ambos. Catalina contuvo la respiración, consciente del calor de sus manos a través de la delicada tela del vestido. «Así», murmuró, su voz más grave que antes. Sus rostros estaban ahora muy cerca. Catalina podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de barba que oscurecía su mandíbula, la intensidad que ardía en sus pupilas dilatadas. Por un momento que pareció eterno, ninguno de los dos se movió. Entonces, Dante se apartó bruscamente como si se hubiera quemado. «Suficiente por hoy», dijo regresando a su escritorio con movimientos rígidos. «Mañana trabajaremos en conversación». «¿Don Dante?» Catalina se atrevió a preguntar. «¿Puedo saber para qué evento específico me está preparando?» Él levantó la vista de los papeles que había comenzado a revisar, y por un momento ella vio algo vulnerable en sus ojos. «Hay un baile en casa de los Mendoza el próximo sábado. Es importante para mis negocios que asista y que cause la impresión correcta». «¿Y cree que yo podré causar esa impresión?» Dante la estudió durante largos segundos. «Catalina, cuando entres en ese salón del brazo mío, quiero que todos los hombres presentes me envidien y todas las mujeres te odien. ¿Crees que podrás hacer eso?» La pregunta la sorprendió por su franqueza, pero también por la confianza implícita que demostraba en ella. «Haré mi mejor esfuerzo, don Dante». «No necesito tu mejor esfuerzo», replicó él. «Necesito tu éxito». Durante los días siguientes, la rutina de Catalina cambió
drásticamente. Las mañanas las dedicaba a sus labores domésticas habituales, pero las tardes las pasaba en el despacho de Dante, aprendiendo cómo moverse en el mundo de la alta sociedad sevillana. Dante resultó ser un maestro exigente pero paciente. Le enseñó cómo sostener una copa de vino, cómo usar los diferentes cubiertos en una cena formal, cómo hacer conversación ligera sin revelar información personal. Pero más que las reglas sociales, le enseñó a leer a las personas, a identificar qué querían oír y cómo dárselo sin comprometerse. La clave, le explicó una tarde mientras practicaban pasos de baile en el salón, no es ser la mujer más inteligente de la habitación, aunque probablemente lo seas. La clave es hacer que cada persona con la que hables se sienta como la persona más interesante del mundo. ¿Eso es lo que hace usted?, preguntó Catalina mientras él la guiaba a través de un vals. Yo hago que la gente me tema lo suficiente como para respetarme, y me respete lo suficiente como para no traicionarme, respondió, haciéndola girar con gracia. Es una estrategia diferente. ¿Y conmigo? ¿Qué estrategia usa conmigo? La pregunta lo tomó desprevenido. Se detuvieron en medio del salón, con las manos de él aún en su cintura, las de ella en sus hombros. Contigo, murmuró, y por primera vez desde que lo conocía, su voz sonó insegura. Contigo no tengo estrategia. El momento se alargó entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Catalina sintió el impulso casi irresistible de acercarse más, de descubrir qué pasaría si cruzaba esa línea invisible que existía entre ellos. Pero Dante se apartó primero, como siempre. «Es suficiente por hoy», dijo su voz nuevamente controlada. «El baile es mañana. Esperanza tiene tu vestido listo». Esa noche Catalina no pudo dormir. Se levantó y salió al patio, buscando el aire fresco y la tranquilidad que las estrellas siempre le habían proporcionado, pero no estaba sola. Dante estaba allí, sentado en el banco donde ella había pasado su primera noche, fumando un cigarro y contemplando el cielo nocturno. «¿No puedes dormir?», preguntó sin mirarla. «Estoy nerviosa por mañana», admitió ella acercándose lentamente. «No deberías estarlo. Estarás magnífica». «¿Cómo puede estar tan seguro?». Finalmente él la miró, y en sus ojos había una ternura que ella nunca había visto antes. «Porque te he visto crecer y florecer en estos días como una flor que finalmente recibe la luz del sol. Porque tienes una fuerza interior que la mayoría de las mujeres de la alta sociedad ni siquiera saben que existe. Y porque…» Se detuvo como si estuviera a punto de decir algo que no debía. «¿Por qué qué?». Dante se levantó del banco y se acercó a ella. En la penumbra del patio, iluminados solo por la luna y las estrellas, parecían dos figuras de un sueño. «Porque cuando te miro, veo todo lo que podría ser hermoso en este mundo». Antes de que Catalina pudiera procesar completamente sus palabras, él se inclinó y rozó sus labios con los suyos. Fue apenas un susurro de besos suave como una caricia, pero suficiente para incendiar algo en su interior que sabía que nunca podría apagar. Cuando se separaron, Dante tenía una expresión de sorpresa, como si él mismo no hubiera esperado ese momento de debilidad. «Perdóname», murmuró. «No debí…». «No se disculpe», susurró Catalina, tocando sus labios con los dedos. «Por favor, no se disculpe por algo tan hermoso». Dante la miró durante largos segundos, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «Mañana por la noche, cuando estemos en ese baile, tendré que pretender que eres solo mi acompañante, que no significas nada más para mí que una herramienta útil. Y después de mañana, veremos si los dos somos lo suficientemente valientes para admitir lo que está pasando entre nosotros». Con esas palabras, se dirigió hacia la casa, dejando a Catalina sola bajo las estrellas, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que despertaría a toda la casa. El baile de los Mendoza sería más que una prueba social. Sería el momento donde ambos descubrirían si lo que había nacido entre ellos podría sobrevivir al mundo real, o si se desvanecería como un sueño hermoso pero imposible. El vestido era una obra de arte.
de un verde esmeralda que hacía juego perfecto con sus ojos. Estaba confeccionado en seda francesa con bordados de hilo dorado que capturaban la luz con cada movimiento. El escote, aunque elegante, era lo suficientemente audaz como para llamar la atención, y la falda caía en ondas perfectas hasta el suelo. Esperanza había peinado su cabello en un elaborado recogido, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro con suavidad romántica. Cuando Catalina se miró en el espejo de cuerpo entero de la habitación de invitados, apenas pudo reconocerse. La mujer que la contemplaba desde el cristal no era la hija de un trabajador del puerto, que había llegado hace apenas 2 semanas. Era una dama de la sociedad sevillana, elegante, sofisticada, hermosa de una manera que quitaba el aliento. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. ¿Estás lista? La voz de Dante sonaba diferente, más formal, como si ya hubiera comenzado a representar su papel público. «Sí», respondió, tomando una respiración profunda antes de abrir la puerta. El efecto fue inmediato y mutuo. Dante, impecablemente vestido de etiqueta con su frac negro y corbata blanca, se quedó completamente inmóvil al verla. Sus ojos recorrieron su figura de arriba a abajo, no con la frialdad calculadora que había mostrado durante los entrenamientos, sino con una admiración genuina que hizo que el corazón de Catalina se acelerara. «Dios mío», murmuró, y por un momento, el hombre poderoso y controlado desapareció, dejando lugar a alguien vulnerable y honesto. «¿Estoy bien?», preguntó Catalina, aunque la respuesta ya estaba escrita en sus ojos. «¿Estás...» Dante se acercó lentamente, como si temiera que fuera una visión que desaparecería si se movía demasiado rápido. «Estás perfecta». Le ofreció su brazo y cuando ella lo tomó, sintió la tensión en sus músculos. «Recuerda», le dijo mientras salían de la casa hacia el carruaje que los esperaba, «esta noche eres Catalina de Herrera, una dama de sociedad que me acompaña por cortesía. Nada más, nada menos. Y después de esta noche hablaremos de lo que somos realmente». El palacete de los Mendoza era una muestra impresionante de la riqueza de la aristocracia sevillana. Las ventanas estaban iluminadas con la luz de cientos de velas, y la música del cuarteto de cuerdas se podía oír desde la calle. Carruajes elegantes llegaban uno tras otro, depositando a invitados, vestidos con sus mejores galas. «¿Nervios?», preguntó Dante mientras esperaban su turno para descender del carruaje. «Algunos», admitió Catalina, «pero también emoción». «Bien, los nervios te mantendrán alerta. La emoción te hará brillar». Cuando finalmente descendieron del carruaje, Catalina sintió como si estuviera entrando en un cuento de hadas. El vestíbulo del palacete estaba decorado con flores frescas y tapices de seda, y el aroma de perfumes caros se mezclaba con el de las rosas y jazmines. Pero lo que realmente llamó su atención fueron las miradas. Todos los ojos se volvieron hacia ellos cuando hicieron su entrada. Los hombres miraban a Catalina con admiración apenas disimulada, mientras que las mujeres la evaluaban con esa mezcla de curiosidad y envidia que Dante había predicho. «Don Dante», se acercó un hombre mayor, elegantemente vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué placer verlo esta noche». «Don Carlos», Dante inclinó ligeramente la cabeza. «Permítame presentarle a la señorita Catalina de Herrera. Catalina, este es don Carlos Mendoza, nuestro anfitrión». Catalina hizo una reverencia perfecta, exactamente como Dante le había enseñado. «Es un honor estar en su hermosa casa, don Carlos». «El honor es completamente mío, señorita», respondió el hombre besando su mano. «Es usted una joven muy afortunada al tener la protección del señor Montoya». Había algo en el tono de don Carlos que hizo que Catalina sintiera un escalofrío de advertencia. Pero Dante simplemente sonrió, esa sonrisa peligrosa que ella había aprendido a reconocer. «Efectivamente, don Carlos. Y yo soy igualmente afortunado de tener su compañía». Durante la primera hora del baile, Dante la presentó a una sucesión de invitados. Comerciantes prósperos, nobles menores, banqueros influyentes. Catalina aplicó todo lo que había aprendido, encantando a cada persona con su gracia natural y su conversación inteligente pero no amenazante. Pero no podía sacudirse la sensación de que había
corrientes ocultas en cada conversación, significados que se le escapaban. «Lo está haciendo magníficamente», le susurró Dante al oído durante un momento de respiro. «Está cautivando a todos, incluyéndolo a usted», preguntó ella con una sonrisa que esperaba que pareciera solo cortés. Los ojos de Dante se oscurecieron, especialmente a mí. «Señor Montoya», una voz femenina los interrumpió. Se giraron para encontrar a una mujer hermosa de unos 30 años, vestida con un traje de satén rojo que parecía haber sido diseñado específicamente para llamar la atención. Su cabello negro estaba perfectamente peinado y sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia afilada. «Doña Isabela», Dante se tensó visiblemente. «No esperaba verla aquí esta noche. ¿Cómo podría perderme un evento tan interesante?» La mirada de Isabela se dirigió a Catalina, evaluándola de arriba a abajo. «¿Y quién es su encantadora acompañante?» «Catalina de Herrera», respondió Dante, su voz cuidadosamente neutral. «Ah, los Herrera». Isabela sonrió, pero no había calidez en su expresión. «No recuerdo esa familia en nuestros círculos habituales». Catalina sintió el peso de la evaluación, pero mantuvo la compostura. «Mi familia prefiere la discreción, doña Isabela. No todos necesitamos estar constantemente en el centro de atención». La respuesta sorprendió tanto a Dante como a Isabela. Había sido educada, pero con un filo sutil, que dejaba claro que Catalina no se dejaría intimidar. Isabela rió, un sonido musical pero sin humor. «¡Ah, qué refrescante! Una mujer con carácter. Dante, siempre has tenido buen gusto para adquisiciones interesantes». El énfasis que puso en la palabra adquisiciones hizo que Catalina entendiera inmediatamente que esta mujer sabía exactamente quién era y cómo había llegado allí. «Si nos disculpa», dijo Dante, tomando el brazo de Catalina. «Creo que están anunciando el siguiente vals». Mientras se alejaban hacia la pista de baile, Catalina sintió las miradas de Isabela quemándole la espalda. «¿Quién es ella?», preguntó mientras Dante la llevaba entre sus brazos al ritmo de la música. «Alguien de mi pasado», respondió él, su mandíbula tensa. «Alguien que debería haberse quedado allí». «¿La amaba?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Dante la miró sorprendido. «Una vez pensé que sí», admitió, «pero descubrí que lo que sentía por ella no era amor. Era obsesión, posesión. Nada saludable ni real». «¿Y qué siente por mí?». Dante la hizo girar, y cuando la atrajo de vuelta hacia él, sus rostros quedaron muy cerca. «Por ti siento algo que me asusta más que todo lo que he enfrentado en mi vida». «¿Por qué le asusta?». «Porque contigo no quiero poseer. Quiero proteger. No quiero controlar, quiero liberarte». La música terminó, pero permanecieron inmóviles en medio de la pista de baile, perdidos el uno en los ojos del otro. «Dante». La voz de don Carlos los interrumpió. Se acercaba con varios hombres, todos con expresiones serias. «Necesitamos hablar. En privado». Dante miró a Catalina, claramente dividido entre sus obligaciones de negocios y su deseo de no dejarla sola. «Ve», le dijo ella suavemente. «Estaré bien. No hables con Isabela», le advirtió en voz baja. «Y si alguien te hace sentir incómoda, búscame inmediatamente». Lo vio alejarse con los otros hombres, y por primera vez en toda la noche se sintió verdaderamente sola en medio de la multitud elegante. «Así que te dejó sola». Catalina se giró para encontrar a Isabela junto a ella, con 2 copas de champán en las manos. «Solo temporalmente», respondió Catalina, aceptando la copa que Isabela le ofrecía. «Oh, querida». Isabela se acercó más, bajando la voz. «¿Realmente crees que eres especial para él?». «No sé de qué habla». «Habló de mujeres como tú, hermosas, ingenuas, desesperadas. Las recoge como otros recogen flores silvestres. Las disfruta mientras conservan su frescura y luego las desecha cuando se marchitan». Catalina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero mantuvo su expresión serena. «¿Y usted qué fue para él?». Isabela sonrió con amargura. «Yo fui la que lo convirtió en el hombre que es hoy, la que le enseñó que el amor es solo otra forma de debilidad que los enemigos pueden explotar. Entonces tal vez debería agradecerle», dijo Catalina, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. «Porque si no hubiera sido por su lección, él no estaría libre para encontrar algo real».
La sonrisa de Isabela se desvaneció. ¿Algo real? ¿Crees que lo que tienes con él es real? Querida, tú eres un peón en sus juegos de poder, una deuda que cobrar, nada más. Si eso es lo que necesita creer para dormir por las noches, replicó Catalina, entonces no seré yo quien la contradiga. Isabela la miró con una mezcla de sorpresa y respeto grudgingly. Eres más fuerte de lo que pensé, pero eso solo hará tu caída más dolorosa. Se alejó, dejando a Catalina sola con un torbellino de dudas y emociones. ¿Era posible que todo lo que había sentido, o todo lo que creía haber visto en los ojos de Dante, fuera solo una ilusión, una proyección de sus propios deseos desesperados? Cuando Dante regresó media hora después, la encontró en la terraza, contemplando el jardín iluminado por la luna. ¿Todo bien?, preguntó acercándose por detrás. ¿Lo está?, respondió ella sin girarse. Parece tenso. Los negocios nunca son simples, admitió él, colocándose a su lado. Pero nada que no pueda manejar. Se quedaron en silencio durante largos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Dante, dijo finalmente Catalina, ¿qué somos realmente? Él se giró para mirarla y a la luz de la luna pudo ver la vulnerabilidad en sus ojos. Somos dos personas que encontraron algo inesperado en el lugar. Menos esperado, respondió. Somos una complicación que ninguno de los dos buscaba, pero que ninguno de los dos puede ignorar. ¿Y eso es suficiente? Dante se acercó más, tomando su rostro entre sus manos. Para mí, Catalina, contigo todo es suficiente, y sin ti, nada lo sería. Se inclinó para besarla, y esta vez el beso no fue tentativo como el de la noche anterior. Fue profundo, apasionado, lleno de todo lo que habían estado conteniendo durante semanas. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Catalina. Ahora, dijo Dante con esa sonrisa que había aprendido a amar, dejamos que el mundo crea lo que quiera creer. Pero nosotros sabemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que lo que comenzó como una transacción comercial se ha convertido en algo que ninguno de los dos esperaba, una oportunidad de ser completamente honestos con otra persona. Y eso, mi querida Catalina, es más raro y valioso que todo el oro de América. Desde la ventana del salón de baile, Isabela los observaba con expresión sombría. Sus planes para destruir la relación habían fallado, al menos por ahora. Pero conocía a Dante mejor que nadie. Sabía exactamente cuáles eran sus debilidades, y acababa de identificar la mayor de todas. La guerra apenas comenzaba, y Catalina Herrera no tenía idea de lo peligrosos que podrían volverse los próximos meses. Pero esa noche, en la terraza iluminada por la luna, con el hombre que había comenzado a amar, sosteniéndola en sus brazos, Catalina se permitió creer que tal vez, solo tal vez, algunas historias sí podrían tener finales felices. Los días que siguieron al baile transcurrieron como un sueño dorado. Dante había abandonado toda pretensión de mantener las distancias con Catalina. Ya no era solo su empleada, se había convertido en su confidente, su compañera, la mujer que hacía que cada amanecer valiera la pena. Desayunaban juntos en el patio, bajo la sombra del naranjo. Dante le leía fragmentos de los periódicos, explicándole los entresijos de la política y los negocios, tratándola como a una igual intelectual. Catalina, por su parte, le contaba historias de su infancia en Triana, leyendas gitanas que su abuela le había susurrado, canciones que su madre cantaba mientras trabajaba. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de ti?, le preguntó Dante una mañana, mientras ella arreglaba las flores del jarrón que decoraba su escritorio. ¿Qué?, sonrió Catalina, sin dejar de acomodar los claveles blancos. Que después de todo lo que has pasado, después de verte forzada a esta situación, sigues siendo capaz de encontrar belleza en las pequeñas cosas. Catalina dejó las flores y se acercó a él, que estaba sentado revisando unos documentos. Mi abuela me enseñó que la amargura es un veneno, que uno se toma esperando que envenene a otros. Yo elegí no beberlo. Dante la tomó de la cintura y la atrajo hacia él, sentándola en su regazo, con una naturalidad que hablaba de cuánto había cambiado su relación. «Te amo», le dijo simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras,
y Catalina sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad. «Y yo te amo a ti», respondió, besándolo con toda la pasión contenida de semanas de sentimientos crecientes. Pero su momento de felicidad fue interrumpido por golpes urgentes en la puerta del despacho. «¡Don Dante!». La voz de Miguel sonaba alarmada. «Necesita ver esto inmediatamente». Dante suspiró, ayudó a Catalina a ponerse de pie y abrió la puerta. Miguel tenía el rostro pálido y sostenía un papel en sus manos temblorosas. «¿Qué pasa?». «Llegó este mensaje hace una hora. Es de don Carlos Mendoza». Dante tomó el papel y lo leyó rápidamente. Su expresión se endureció con cada palabra. «¿Qué dice?», preguntó Catalina, percibiendo la tensión que se había apoderado del ambiente. Dante arrugó el papel y lo arrojó al fuego de la chimenea. «Problemas de negocios. Nada que te concierna». Pero Catalina lo conocía lo suficiente como para saber que le estaba mintiendo. «Dante, sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos». Él la miró con una expresión que mezclaba amor y desesperación. «No puedo arrastrarte a esto, Catalina. Hay cosas de mi mundo que son demasiado peligrosas». «¿Más peligrosas que enamorarse de usted?», preguntó ella con una sonrisa triste. «Porque eso ya lo hice y mire cómo resultó». Dante se acercó y tomó su rostro entre sus manos. «Necesito que hagas algo por mí. Necesito que vayas a visitar a tu padre por unos días». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?». «Hay personas que podrían querer lastimarte para llegar a mí, y antes de permitir que eso suceda, prefiero enfrentar mis problemas solo». Catalina sintió un frío helado recorrerle la columna vertebral. «¿Isabela?». La sorpresa en los ojos de Dante confirmó sus sospechas. «¿Cómo?». «Hablamos en el baile. Me dijo cosas. Me advirtió sobre usted». Dante cerró los ojos, como si acabara de confirmarse sus peores temores. «¿Qué te dijo exactamente?». «Que yo era solo un peón en sus juegos de poder. Que había otras mujeres antes que yo, que usted las desechaba cuando se cansaba de ellas». «¿Y tú? ¿Le creíste?». Catalina se acercó más, poniendo sus manos sobre su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. «Por un momento sí, pero entonces recordé la forma en que me mira cuando cree que no me doy cuenta. Recordé cómo tiemblan sus manos cuando me toca. Recordé que nadie puede fingir tanta ternura». Dante la abrazó con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. «Isabela no es solo una mujer despechada, Catalina. Es complicado. Entonces explícamelo. Confíe en mí». Dante se apartó y caminó hacia la ventana, contemplando el jardín como si buscara respuestas en las flores. «Isabela y yo teníamos un negocio juntos. Importación de telas y especias desde el norte de África. Todo legal, todo respetable, pero ella tenía otras actividades, menos legales. Contrabando, principalmente. Cuando descubrí lo que estaba haciendo, traté de separarme de ella. ¿Y ella no lo permitió? Ella me chantajeó. Amenazó con implicarme en sus actividades ilegales si la abandonaba. Durante años viví bajo esa amenaza, fingiendo una relación que ya no sentía. ¿Qué cambió?». «Tú», se giró para mirarla. «Cuando apareciste en mi vida, me di cuenta de que había estado viviendo como un prisionero de mi propio pasado. Decidí que era hora de ser libre, sin importar el costo. ¿Y por eso está ella amenazándolo ahora?». «La semana pasada le dije que nuestra asociación había terminado. Definitivamente, le devolví todo el dinero que había ganado con ella. Liquidé todos nuestros negocios comunes. Pensé que sería suficiente, pero no lo fue. El mensaje de don Carlos dice que Isabela ha estado esparciendo rumores sobre mí. Dice que tengo tratos con contrabandistas, que mi fortuna proviene de actividades ilegales. Si esos rumores llegan a los oídos equivocados, ¿qué pasaría? Podría perder todo. Mi reputación, mis negocios legítimos, mi libertad. Y tú podrías verte arrastrada en mi caída». Catalina procesó toda esta información en silencio. Finalmente, se acercó a él con determinación. «¿Qué necesita que haga?». «Catalina, no vas a...». «¿Qué necesita que haga?», repitió con firmeza. «Porque si cree que voy a huir y dejar que enfrente esto solo, no me conoce en absoluto». Dante la miró durante largos segundos, y en sus ojos ella pudo ver una batalla
entre el deseo de protegerla y la necesidad de tener su apoyo. Necesito pruebas de las actividades ilegales de Isabela, algo que pueda usar para demostrar que yo nunca estuve involucrado y para neutralizar sus amenazas. ¿Y dónde podríamos encontrar esas pruebas? En su casa. Ella guarda registros detallados de todo. Es obsesiva con la documentación. Pero llegar a esos documentos sería peligroso, terminó Catalina. Lo entiendo. Por eso quiero que te alejes. Si algo sale mal, Catalina lo interrumpió con un beso apasionado que hizo que él olvidara por un momento todos sus temores. Dante Montoya, le dijo cuando se separaron, mi padre me debe a usted por 3 años. Pero yo le pertenezco por el resto de mi vida, por elección propia. Y las personas que se pertenecen se protegen mutuamente. ¿Qué estás proponiendo? Que use la única ventaja que tenemos. Isabela no me considera una amenaza. Soy solo la querida del momento, la muchacha ingenua que estará aquí hoy y se habrá ido mañana. Nunca esperará que yo sea quien la derrote. Dante negó con la cabeza vigorosamente. No, es demasiado peligroso. Si me descubre, improvisaremos. Pero si no hacemos nada, la perderemos a usted. Perderé todo lo que hemos construido juntos. No puedo aceptar eso. Durante la siguiente hora discutieron posibles planes. Isabela organizaba reuniones sociales en su casa todos los miércoles por la noche. La próxima sería en 2 días. Durante esas reuniones, su estudio privado estaría desocupado, pero la casa estaría llena de invitados, lo que proporcionaría cobertura perfecta. Podría fingir que me siento mal durante la velada, propuso Catalina. Usted podría sugerirle a Isabela que me permita descansar en una habitación tranquila. Mientras todos están distraídos con la fiesta, yo busco los documentos. ¿Y si no los encuentras? Los encontraré. Las mujeres como Isabela son predecibles. Guardan sus secretos más importantes cerca de donde duermen, su dormitorio o su estudio privado, probablemente en una caja fuerte. ¿Y si te descubre? Entonces utilizaré el arma más poderosa que tengo, la verdad. Le diré exactamente lo que siento por usted y por qué estoy dispuesta a arriesgar todo para protegerlo. Dante la abrazó y Catalina pudo sentir el miedo y la admiración luchando en su interior. ¿Cómo es posible que una mujer tan pequeña tenga tanto valor? Porque tengo algo por lo que vale la pena luchar, respondió ella. Tengo amor verdadero y eso me hace más fuerte de lo que Isabela jamás podrá imaginar. Esa noche, mientras planeaban cada detalle de su arriesgada misión, ninguno de los dos pudo dormir. Ambos sabían que los próximos días determinarían no solo su futuro juntos, sino posiblemente sus propias vidas. Pero también sabían que habían encontrado algo tan raro y precioso que valía cualquier riesgo. Habían encontrado el amor verdadero y estaban dispuestos a luchar por él contra cualquier adversario. La guerra había comenzado y Catalina Herrera estaba lista para demostrar que una mujer enamorada podía ser el enemigo más peligroso que Isabela hubiera enfrentado jamás. La velada en casa de Isabela transcurría exactamente como habían previsto. El salón principal estaba lleno de invitados elegantes. El champán fluía libremente y la música del piano creaba el ambiente perfecto para las conversaciones íntimas y los secretos susurrados. Catalina, vestida con un sobrio vestido de seda azul marino, había llegado del brazo de Dante exactamente a las 9 de la noche. Isabela las había recibido con su sonrisa más encantadora, pero Catalina había notado la tensión en sus ojos, la forma en que sus manos se cerraban ligeramente cuando miraba a Dante. «Qué maravilloso verlos esta noche», había dicho Isabela, besando la mejilla de Catalina con falsa cordialidad. «Espero que se diviertan». Durante la primera hora, Catalina había interpretado su papel a la perfección. Había sido la acompañante encantadora, pero discreta, conversando educadamente con los invitados, sonriendo en los momentos apropiados, manteniendo siempre una mano en el brazo de Dante como correspondía a una mujer enamorada. Pero también había estado observando. Había memorizado la distribución de la casa, identificado cuáles puertas daban a habitaciones privadas,
notado qué criados se movían por los pasillos y con qué frecuencia. A las 10:30 llegó el momento. «Disculpe», le murmuró a Dante, llevándose una mano a la frente. «Me siento un poco mareada». Dante inmediatamente mostró la preocupación apropiada de un caballero por su dama. «¿Necesitas aire fresco? ¿Te llevo a casa?» «No, no», Catalina negó suavemente. «Solo necesito sentarme un momento en un lugar tranquilo». Isabella, que había estado observándolos desde el otro lado del salón, se acercó inmediatamente. «¿Qué ocurre? ¿La señorita se encuentra mal?» «Solo un poco de mareo», explicó Dante. «Tal vez el corsé está demasiado ajustado». «Por supuesto». Isabella sonrió con aparente comprensión. «Conozco perfectamente esa sensación. Venga, querida, la llevaré a mi tocador personal. Allí podrá descansar tranquila». Exactamente como habían esperado. Catalina permitió que Isabella la guiara por un pasillo decorado con tapices orientales hasta una puerta de madera tallada. El tocador era una habitación elegante, con un diván de terciopelo y un tocador de caoba con espejo. «Descanse aquí todo el tiempo que necesite», dijo Isabella. «Voy a buscarle un poco de agua con sales». En cuanto Isabella salió, Catalina se puso en acción. El tocador tenía una puerta que conectaba con lo que claramente era el dormitorio principal, y al lado del dormitorio, tal como había predicho, estaba el estudio privado. Su corazón latía tan fuerte que temía que se pudiera escuchar por toda la casa, pero se obligó a mantener la calma. Había crecido en las calles de Triana. Sabía cómo moverse en silencio, cómo abrir puertas sin hacer ruido. El estudio de Isabella era un reflejo de su personalidad, elegante, pero con un aire de peligro sutil. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros, pero también había mapas, documentos dispersos, y en un rincón, un escritorio de roble con cajones que parecían prometedores. Catalina se dirigió directamente al escritorio. Los primeros 3 cajones contenían correspondencia normal, facturas domésticas, invitaciones sociales, pero el 4.º cajón estaba cerrado con llave. Sonrió. Su hermano mayor le había enseñado algunos trucos útiles antes de desaparecer en uno de sus viajes sin rumbo. Tomó una horquilla de su cabello y la enderezó cuidadosamente. Después de unos tensos minutos de manipulación, oyó el satisfactorio clic del mecanismo abriéndose. El cajón contenía exactamente lo que habían esperado. Un registro detallado de todos los envíos ilegales de los últimos 5 años. Fechas, cantidades, contactos en el norte de África, sobornos pagados a funcionarios de aduanas. Y lo más importante, prueba clara de que Dante había terminado su participación en cualquier actividad. Cuestionable hace más de 2 años, pero había algo más. Una carpeta marcada con las iniciales DM, que contenía documentos que hicieron que la sangre se le helara en las venas. Eran planes detallados para implicar a Dante en un gran cargamento de contrabando que llegaría la próxima semana. Isabella había forjado documentos que lo mostrarían como el organizador principal. Había sobornado testigos que declararían haber visto a Dante en reuniones que nunca había tenido. Había creado una red de evidencia falsa tan elaborada que sería casi imposible de refutar. ¿Encontraste lo que buscabas? Catalina se giró lentamente. Isabella estaba en la puerta del estudio, pero ya no había ni rastro de la anfitriona cordial. Sus ojos brillaban con una frialdad que hacía que Catalina entendiera por qué Dante había estado tan preocupado. «Solo me perdí buscando el baño», dijo Catalina tratando de mantener la voz tranquila. Isabella entró en el estudio y cerró la puerta detrás de ella, con una horquilla en la mano, y mis documentos privados esparcidos sobre el escritorio. «Por favor, no me insultes con mentiras tan pobres». Catalina enderezó los hombros. Ya no había necesidad de fingir. «Está bien. Encontré exactamente lo que buscaba, y ahora entiendo por qué Dante quiso alejarse de usted». Isabella se acercó lentamente, como un gato acechando a un ratón. «¿Y qué crees que vas a hacer con esa información, querida?» «Voy a usarla para proteger al hombre que amo». Isabella rió, un sonido musical pero completamente desprovisto de alegría. «¿El hombre que amas? Oh, querida niña ingenua, ¿realmente crees que Dante es capaz de amar? ¿Crees que tú eres especial?» «Sí», respondió Catalina sin vacilar.
Lo creo. Entonces eres más tonta de lo que pensé. Dante Montoya es un hombre que toma lo que quiere y descarta lo que ya no le sirve. Yo lo sé mejor que nadie, porque fui yo quien lo creó. No, dijo Catalina. Usted creó al hombre que él pensó que tenía que ser para sobrevivir a su toxicidad. Pero el hombre real, el hombre que yo amo, es completamente diferente. Isabela se detuvo a pocos pasos de Catalina, estudiándola con nueva atención. Interesante. ¿Realmente crees lo que dices? Lo sé. Bien, entonces hagamos una apuesta. Yo destruiré a Dante con esos documentos que tanto trabajo me costó crear. Lo haré arrestar por contrabando. Confiscarán todos sus bienes. Pasará años en prisión. Y cuando salga, si es que sale, será un hombre arruinado que no tendrá nada que ofrecerte, excepto amargura y resentimiento. Catalina sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, pero mantuvo la voz firme. ¿Y qué quiere a cambio de no hacerlo? Que te alejes de él para siempre. Que desaparezcas de su vida sin explicaciones. Que lo dejes creer que lo abandonaste por dinero, por miedo, por aburrimiento. No me importa cuál sea la razón, pero quiero que se marche su último vestigio de fe en el amor. ¿Por qué? Si ya no lo quiere, ¿por qué le importa si es feliz o no? Los ojos de Isabela se llenaron de una amargura tan profunda que Catalina casi sintió pena por ella. Porque si yo no puedo tenerlo, nadie puede. Porque pasé años construyendo a ese hombre, moldeándolo, haciéndolo mío. Y no voy a permitir que una niñita de Triana venga a cosechar lo que yo sembré. Catalina entendió finalmente la profundidad de la obsesión de Isabela. No se trataba de amor, ni siquiera de deseo. Se trataba de posesión absoluta, del tipo más peligroso de control. Y si me niego, entonces Dante pagará el precio de tu egoísmo. Pasará los mejores años de su vida en prisión, y cuando salga, será demasiado tarde para la felicidad. Para ambos. Catalina cerró los ojos durante un momento, sintiendo el peso de la decisión más difícil de su vida. Podía aceptar el chantaje, sacrificar su propia felicidad para salvar a Dante, o podía luchar, arriesgar todo en una apuesta desesperada. Cuando abrió los ojos, Isabela vio algo en ellos que la hizo retroceder involuntariamente. ¿Sabe qué, doña Isabela?, dijo Catalina con una sonrisa que era puro acero forjado en fuego. Creo que subestimó gravemente a esta niñita de Triana. Antes de que Isabela pudiera reaccionar, Catalina gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Dante! ¡Ayúdame! Está tratando de matarme». El grito resonó por toda la casa. Se oyeron pasos corriendo, voces alarmadas, puertas abriéndose. En cuestión de segundos, Dante irrumpió en el estudio, seguido por varios invitados. «¿Qué diablos está pasando aquí?», demandó. Isabela, pálida como la muerte, trató de recuperar la compostura. Su acompañante sufrió una crisis nerviosa. La encontré aquí revolviendo mis cosas privadas. ¿Catalina? Dante se acercó a ella, ignorando completamente a Isabela. Catalina le mostró los documentos que aún tenía en las manos. Dante, mire esto. Ella tiene planes para incriminarlo en actividades de contrabando. Todo está aquí. Documentos falsificados. Testigos sobornados, toda una conspiración para destruirlo. Los ojos de Dante se dirigieron inmediatamente a Isabela, y por primera vez en años ella vio en ellos algo que la aterrorizó. No rabia, sino desprecio frío y absoluto. «Isabela», dijo con voz peligrosamente calmada, «creo que tienes mucho que explicar». Pero Isabela ya había perdido la batalla y lo sabía. Con una docena de testigos presentes, incluidos varios magistrados y hombres de negocios respetables, su plan había quedado expuesto de la manera más pública posible. «Dante, yo», tartamudeó, toda su compostura finalmente destruida. Los ojos de Dante se dirigieron inmediatamente a Isabela, y por primera vez en años ella vio en ellos algo que la aterrorizó. No rabia, sino desprecio frío y absoluto. «Isabela», dijo con voz peligrosamente calmada, «creo que tienes mucho que explicar». Pero Isabela ya había perdido la batalla y lo sabía. Con una docena de testigos presentes, incluidos varios magistrados y hombres de negocios respetables, su plan había quedado expuesto de la manera más pública posible. «Dante, yo», tartamudeó, toda su compostura finalmente destruida. «No», la interrumpió él.
Ya no tienes nada que yo quiera oír. Se giró hacia Catalina y la tomó en sus brazos. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Estoy bien, susurró Catalina. Pero tenemos que revisar todos estos documentos. Ella ha estado planeando esto durante meses, mientras Dante examinaba las pruebas con algunos de los invitados que tenían. La conocimiento legal, Isabela se desplomó en una silla, finalmente derrotada. Su obsesión por controlar a Dante la había llevado a crear las pruebas de su propia destrucción. Y la niñita de Triana había sido más astuta de lo que jamás había imaginado. La guerra había terminado y el amor había triunfado sobre la obsesión. Pero las consecuencias de esa noche cambiarían para siempre el curso de sus vidas. 6 meses después de aquella noche que cambió todo, Catalina se encontraba en el mismo patio, donde había pasado su primera noche como empleada de Dante Montoya. Pero ahora todo era diferente. Las flores que ella misma había plantado florecían en macetas de barro y pintadas a mano. El naranjo daba frutos más dulces que nunca, y el banco de piedra, donde una vez había dormido sola, ahora tenía cojines bordados que hacían las tardes de lectura infinitamente más cómodas. La legal consecuencia de los eventos en casa de Isabela había sido swift y definitiva. Con una docena de testigos respetables y evidencia documental irrefutable, Isabela Mendoza había sido arrestada por conspiración, falsificación de documentos y soborno a funcionarios públicos. Sus bienes habían sido confiscados, sus cómplices arrestados, y ella misma había sido sentenciada a 10 años de prisión. Pero más importante para Catalina era lo que había pasado después. La mañana siguiente, a la exposición del complot, Dante había despertado a Catalina antes del amanecer. «Hay algo que necesito hacer», le había dicho, «y quiero que vengas conmigo». La había llevado a casa de su padre. Joaquín Herrera había abierto la puerta con los ojos hinchados de sueño, pero se había despertado completamente al ver a su hija del brazo del gitano más poderoso de Andalucía. Don Dante había tartamudeado. «¿Ha pasado algo? ¿Catalina está bien?» «Catalina está perfecta», había respondido Dante. «Estoy aquí para discutir los términos de nuestra deuda», difuminara en el fondo de su mente. «Por favor, entren», había dicho Joaquín nervioso. Una vez sentados en la pequeña sala, Dante había ido directo al grano. «Joaquín Herrera, usted me debe 500 pesetas de oro. Su hija ha trabajado para mí durante 6 meses. Según nuestro acuerdo original, su deuda ha quedado reducida a aproximadamente 300 pesetas. «Sí, señor», había asentido Joaquín. «Catalina me ha contado lo bueno que ha sido usted con ella». «Su hija», había continuado Dante, mirando a Catalina con una ternura que hizo que su corazón se saltara un latido, «me ha dado algo infinitamente más valioso que el dinero que usted me debía». Había sacado un pequeño saco de monedas de su bolsillo y lo había puesto sobre la mesa. «Aquí están las 500 pesetas originales, más los intereses. Su deuda queda saldada completamente». Joaquín había mirado el dinero con ojos incrédulos. «Pero, señor, no entiendo. ¿Por qué? Porque Dante se había levantado y había tendido la mano a Catalina. «Quiero pedirle formalmente la mano de su hija en matrimonio». El mundo se había detenido por completo. Catalina había sentido como si todas las estrellas del universo se hubieran alineado en un momento perfecto de felicidad absoluta. «Catalina». Dante se había arrodillado frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No puedo ofrecerte una vida fácil. Mi mundo está lleno de complicaciones, de enemigos, de desafíos que aún no conocemos. Pero puedo prometerte que cada día de mi vida te amaré más que el anterior. Puedo prometerte que te protegeré con mi vida. Y puedo prometerte que nunca, jamás, volverás a ser propiedad de nadie excepto de ti misma». Las lágrimas habían comenzado a rodar por las mejillas de Catalina. «¿Me harías el honor de ser mi esposa?» «Sí», había susurrado y luego más fuerte. «Sí, 1000 veces sí». Ahora, sentada en su patio, porque ya era suyo tanto como de Dante, recordando esa mañana perfecta, Catalina sonrió mientras acomodaba los últimos detalles de los preparativos para la boda. La ceremonia sería al día siguiente, no en una catedral grandiosa, sino aquí mismo, en el patio donde había comenzado su historia de amor.
El padre Miguel de la parroquia de Triana los casaría bajo el naranjo, rodeados de familia y amigos verdaderos. ¿Lista para mañana? La voz de Dante la sacó de sus recuerdos. Se giró para encontrarlo en la puerta, apoyado contra el marco, con esa sonrisa que ahora era solo para ella. Durante estos meses había visto cómo se transformaba completamente. El hombre duro y controlado que había conocido seguía existiendo cuando los negocios lo requerían, pero con ella se había vuelto tierno, juguetón, vulnerable de la manera más hermosa. ¿Usted está listo?, le devolvió la pregunta, porque todavía está a tiempo de arrepentirse y buscar una esposa más adecuada para un hombre de su posición. Dante se acercó y la tomó en sus brazos, girándola por el aire hasta que ella rió con la alegría pura de estar viva y enamorada. «Catalina Herrera», le dijo cuando la dejó en el suelo sin soltarla, «eres exactamente la esposa adecuada para el hombre que soy contigo. No para el hombre que el mundo espera que sea, sino para el hombre que tú me ayudaste a descubrir que realmente era». ¿Y quién es ese hombre? Es un hombre que puede ser tierno sin ser débil, que puede amar sin perder su fuerza, que puede confiar sin perder su sabiduría. Es un hombre que encontró el hogar en los ojos de una mujer que se negó a temerle, incluso cuando todo el mundo le decía que debería hacerlo. Catalina se puso en puntillas y lo besó, saboreando la promesa de todos los días que vendrían. «¿Sabes qué es lo que más me emociona del mañana?», le preguntó. «¿Qué?». «Que finalmente podré presentarme como Catalina Montoya, y que todos sabrán que no soy tu posesión ni tu empleada. Soy tu igual, tu compañera, la mujer que eligió amarte libremente, y yo seré el hombre más afortunado de toda España». Se quedaron abrazados mientras el sol se ponía sobre Sevilla, pintando el cielo de naranjas y rosas que rivalizaban con la belleza de las flores del patio. «Dante», murmuró Catalina contra su pecho, «¿alguna vez te arrepientes de cómo comenzó todo esto? ¿De que llegué a tu vida por una deuda y no por elección?». Él se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «¿Sabes lo que pienso? Pienso que el destino es más astuto de lo que creemos. Tu padre podría haber buscado dinero prestado de cualquier otra persona en Sevilla. Tú podrías haber nacido en cualquier otra familia. Yo podría haber decidido que era demasiado viejo para estos problemas y haber enviado a cobradores en mi lugar. Pero no pasó nada de eso. ¿Crees en el destino? Creo en ti, creo en nosotros. Y creo que algunas historias de amor son tan poderosas que encuentran la manera de suceder sin importar cuántos obstáculos tenga que superar el universo, para unir a las dos personas correctas. Esa noche, Catalina durmió en su propia habitación por última vez. Mañana se despertaría como la esposa de Dante Montoya, pero más importante aún, se despertaría como una mujer completamente libre que había elegido compartir su libertad con el hombre que amaba. La mañana de la boda amaneció con un cielo tan azul que parecía haber sido pintado especialmente para la ocasión. Catalina se vistió con un traje de novia que Dante había mandado hacer especialmente para ella, seda blanca con bordados de hilo de plata, que capturaban la luz como estrellas, y un velo que había pertenecido a su madre. Cuando salió al patio, se encontró con un espectáculo que la emocionó hasta las lágrimas. Las sillas estaban ocupadas por todas las personas que realmente importaban, su padre, que lloraba sin disimulo. Esperanza, que había sido más madre que empleadora durante estos meses. Miguel, que le guiñó un ojo conspiratorialmente. Carmen, que había ayudado con las flores. Y docenas de vecinos de Triana que habían venido a celebrar con la niña del barrio que se había casado por amor verdadero. Pero la imagen que se grabó para siempre en su memoria fue la de Dante esperándola bajo el naranjo, vestido con un traje negro de corte perfecto, con una rosa blanca en la solapa. Se veía más hermoso de lo que ella había creído posible. Pero lo que la emocionó no fue su apariencia, sino su expresión. Era la cara de un hombre que había encontrado su hogar. El padre Miguel realizó una ceremonia simple pero hermosa. Cuando llegó el momento de los votos, Dante tomó las manos de Catalina y habló con voz clara que llegó hasta el último rincón del patio. «Catalina, prometo amarte no porque te deba algo, sino porque elegí hacerlo.
Prometo respetarte no como mi posesión, sino como mi igual. Prometo protegerte no porque seas débil, sino porque eres preciosa. Y prometo construir contigo una vida donde el amor sea más fuerte que el miedo, la confianza más poderosa que el control y la felicidad más duradera que cualquier riqueza. Cuando llegó el turno de Catalina, su voz temblaba ligeramente, pero sus palabras fueron firmes. Dante, prometo amarte no porque no tenga opción, sino porque elegí hacerlo libremente. Prometo estar a tu lado en los días de sol y en las tormentas, en los triunfos y en las derrotas. Prometo ser tu igual, tu compañera, tu refugio y tu aventura. Y prometo que nuestra historia de amor será tan hermosa que hará que todos los que la escuchen crean en los finales felices. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, y Dante la besó bajo una lluvia de pétalos de rosa arrojados por los invitados, Catalina supo que había encontrado algo más raro y valioso que cualquier tesoro. Había encontrado su lugar perfecto en el mundo. La fiesta duró hasta altas horas de la madrugada. Hubo baile flamenco, guitarra española, comida tradicional de Triana y risas que se podían oír desde la Plaza Mayor. Pero el momento más hermoso llegó cuando los últimos invitados se habían marchado y Dante y Catalina se encontraron solos en su patio. Ella aún vestida de novia, él con la corbata deshecha y la camisa abierta. «Señora Montoya», dijo él ofreciéndole su mano, «¿me concedería este baile?» No había música, solo el sonido de la fuente y el susurro del viento entre las hojas del naranjo. Pero cuando ella puso su mano en la suya y él la atrajo hacia sí, Catalina pudo oír la sinfonía más hermosa del mundo. El sonido de dos corazones latiendo al mismo ritmo. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», murmuró ella mientras se balanceaban suavemente bajo las estrellas. «¿Qué, mi amor?». Que lo que comenzó como el precio de una deuda se convirtió en el mayor tesoro de nuestras vidas. Dante la hizo girar lentamente, y cuando la atrajo de vuelta hacia él, en sus ojos había una promesa que ella sabía que duraría para siempre. «Catalina Montoya», le dijo, «contigo aprendí que el verdadero precio de la libertad no se paga con dinero, se paga con valor. El valor de amar completamente, de confiar profundamente y de elegir la felicidad incluso cuando el mundo dice que es imposible. Y yo aprendí», respondió ella, «que a veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de los peores momentos. Que el amor verdadero no es algo que nos sucede, sino algo que elegimos crear. Y que una mujer con suficiente valor puede cambiar no solo su propio destino, sino también el del hombre que ama». Bailaron hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el cielo sobre Sevilla. Y mientras la ciudad despertaba a un nuevo día, Dante y Catalina Montoya comenzaron su nueva vida juntos, sabiendo que habían encontrado algo más valioso que todo el oro del mundo. Habían encontrado el amor verdadero, forjado en el fuego de las pruebas y templado por la certeza de que algunas historias realmente sí tienen finales felices. Años después, cuando sus hijos les preguntaban cómo se habían conocido, Catalina siempre comenzaba la historia de la misma manera. Todo comenzó con una deuda que parecía una maldición, pero que resultó ser la mayor bendición de nuestras vidas. Porque a veces las cosas más hermosas nacen de los lugares más inesperados, y el amor verdadero tiene el poder de transformar incluso las circunstancias más difíciles en los comienzos más hermosos. Y Dante siempre terminaba la historia con las mismas palabras. Y así fue como aprendimos que el precio de la libertad no es lo que perdemos para obtenerla, sino lo que estamos dispuestos a dar para protegerla. Y que cuando dos personas se aman de verdad, pueden convertir cualquier historia en un cuento de hadas. Fin. Así termina la historia de Catalina y Dante, una historia donde el amor triunfó sobre las circunstancias, donde la valentía venció al miedo y donde dos almas encontraron en el otro no solo el amor de sus vidas, sino la libertad de ser completamente ellos mismos.